En horas de la madrugada, el mercado de Santa María Cabón en Alta Verapaz fue el escenario de un pavoroso incendio. Se desconocen las causas que originaron el siniestro. Sin embargo, vecinos y comerciantes intentaron sofocar las llamas utilizando varios galones de agua. A pesar de ello, no obtuvieron el resultado que esperaban, afectando decenas de negocios. Más adelante, cuerpos de socorro acudieron al llamado de emergencia y luego de varios minutos lograron sofocar el incendio. Durante el siniestro se reportaron cuantiosos daños materiales, mientras autoridades investigan el origen del fuego. Nos trasladamos a Totonicapán, donde se registró un incendio forestal en la comunidad Chichaclán, Paquí, el cual amenazaba con propagarse a las viviendas aledañas. Según vecinos, el mismo fue provocado por un cortocircuito del tendido eléctrico. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia, quienes utilizaron 600 galones de agua para sofocar las llamas y así evitar que se expandiera por el lugar. Cabe mencionar que en los últimos días, por lo menos se han registrado 3 incendios forestales en distintos sectores del departamento de Totonicapán. Es importante conocer cómo prevenir este tipo de incidentes, tanto en el hogar como en el lugar en donde trabajamos. Y por supuesto que hay medidas preventivas que todos debemos conocer y por supuesto también poderlas aplicar, Odili. Así es, Alejandra, siempre es más importante prevenir antes que corregir. Y en este caso, pues ya nos acompaña esta noche el ingeniero Juan López, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido al programa. Buenas noches, ingeniero. Bien, buenas noches. Ingeniero, gracias por acompañarnos en TN Todo Noticias. Es de suma importancia dar a conocer acciones preventivas que puedan reducir este tipo de incidentes. Para conocer a detalle cuáles podrían ser los riesgos que tenemos tanto en el hogar como en el lugar de trabajo y que podemos prevenir. Bienvenido. Es importante identificar a través de análisis de riesgo qué cosas o qué elementos son las que nos pueden provocar un riesgo o que se genere un conato de incendio o que este se salga de control y se convierta en un incendio. Es importante, por ejemplo, considerar que muchas de las cosas que tenemos tanto en casa como en el trabajo son inflamables, es decir, pueden o forman parte de las cosas que se pueden quemar, por decirlo de esta manera, desde papel, madera, cualquier cosa que tengamos en casa que pueda tomar fuego. Entonces, en este caso es importante poder controlar esto y no provocar que tengamos cerca cuestiones que puedan provocar la ignición y que pueda producirse un fuego como tal. Ingeniero López, ¿cómo prepara una persona en casa un plan de emergencia para cualquier tipo de incidente, sobre todo los incendios? Existe un plan de respuesta familiar, digamos, un plan de emergencia familiar, el cual está en la misma página de Conred, donde aquí nos dice qué elementos debemos de considerar como recomendaciones y como pasos a seguir en casos de emergencias. En este caso, puntualmente con los incendios, es importante e ideal, por lo menos en casa y en el trabajo, lo ideal es poder conocer cómo utilizar un extintor. Un extintor nos puede ayudar a que un conato de incendio no se nos vaya a prolongar, que no se vaya a expandir. Y por otro lado, es importante también conocer por dónde debo evacuar, debo de conocer las instalaciones, la ruta de evacuación para poder salir a un punto seguro y por supuesto no enfocarme en cuestiones materiales, sino que la prioridad es salvar nuestra integridad. ¿Qué debo hacer, ingeniero, si se registra un incendio? Llamamos de inmediato a los cuerpos de socorro, pero evidentemente no van a llegar en cuestión de segundos. ¿Qué puedo hacer en esos minutos mientras se está registrando este incendio? ¿Cómo actuar? ¿Cuáles son las medidas iniciales que deben tomar las personas para evitar que el fuego se propague? Cuando un fuego ya se salió de control, lo primero que tenemos que hacer es evacuar. La evacuación es el medio más seguro de poner a salvo la integridad física. Y dentro de estos protocolos de evacuación es importante, en primera instancia, tener el cuidado de no correr, de no gritar y dirigirnos a un lugar conocido como punto de reunión. Muchas veces en casa no tenemos este tipo de puntos de ubicación para una emergencia,
pero vale la pena tenerlo, por un lado. Y por el otro, es importante que tengamos, digamos, si hay alguien en casa y todo, pues también poderlo ayudar. Y como ya lo decía, todas las cuestiones que sean materiales, pues esas no se convierten en una prioridad, sino que debo de dejarlas. Y nuestra prioridad siempre debe ser cuidar nuestra integridad y la de las personas que están a nuestro alrededor. Llegar a un punto de reunión y esperar el apoyo de los cuerpos de socorro. Ingeniero, bueno, ¿podemos enumerar cuáles son algunos elementos que tenemos en casa y que se deben utilizar en el momento de una emergencia cuando se da algún tipo de siniestro? Sí, en casa tenemos los tomacorrientes, todas las instalaciones eléctricas que podamos tener, los interruptores eléctricos, digamos, muchas veces usamos tomacorrientes y si los tenemos sobrecargados, esto se convierte en un riesgo de incendio. Aparte, todo lo que podamos tener en casa, como puede ser, por ejemplo, libros, todo lo que contenga papel, madera, incluso la misma tela de algodón, la ropa, todo esto se convierte en riesgo de que pueda provocarse un incendio. Entonces, digamos, en términos generales, en casa tenemos muchas instalaciones, muchas cosas que pueden provocar un incendio. Y en este caso, pues digamos, lo que es más propenso como temas eléctricos, lo ideal es tenerlo aislado y no tener saturadas los tomacorrientes para evitar que haya una sobrecarga y que pueda provocar un incendio. Ingeniero, gracias por atendernos. Sin embargo, antes de finalizar con esta conversación, es de suma importancia dar a conocer recomendaciones generales y puntuales para que los guatemaltecos en casa puedan tenerlos siempre presentes y poder actuar correctamente ante un incendio. Como recomendaciones, podemos decir que es importante, ya decía, no sobrecargar tomacorrientes. Otra cuestión muy importante es, por ejemplo, si en casa no hay nadie o se va a salir de viaje, es dejar desconectadas las llaves de gas, por ejemplo, todos los tomacorrientes o digamos los flipones, también dejarlos abajo, digamos. En el caso de utilizar fósforos, apagarlos bien, que no quede ahí todavía como encendido, digamos. Y siempre es importante tener a la mano el número de teléfono de los cuerpos de socorro, saber cuál es el cuerpo que está más cercano a nosotros, porque esto también nos puede ayudar a la hora de una emergencia, porque va a ser una respuesta relativamente más rápida de un cuerpo que se encuentre más distante. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Juan López por habernos acompañado en esta noche aquí en TN23. Gracias por atendernos, Oili. De hecho, tenemos ahora que hacer una breve pausa. En breve volvemos con Juan Víctor Castillo.